échame una mano, me dijo un compañero, mis hermanos, cuando tenía quizá la edad de mi hijo y estábamos haciendo la cabra montesa por los montes. Y es que nos encontramos, mis hermanos, con un pequeño barranco y él un poco cayó por ese barranco, quedó medio colgando ahí y me dijo, échame una mano. Y que es importante, mis hermanos, que en ese momento hubiese una buena mano que pudiese sostener y sacar a ese chico de esta situación. Y es precisamente, mis hermanos, lo que es la buena mano de Dios sobre los suyos y sobre su obra, el tema central de Nehemías 2. Así que me gustaría, mis hermanos, que tuviese Nehemías 2 abierto delante de ustedes, porque vamos a ir tocando diferentes aspectos de este capítulo de Nehemías 2, donde vamos a ver cómo la buena mano de Dios estuvo sobre Nehemías y cómo la buena mano de Dios, mis hermanos, va a ser aquello esencial que debe estar en nosotros para que podamos tener éxito en la obra que el Señor nos ha encomendado. Y con este texto de Nehemías 2, los versículos del 1 al 20, mis hermanos, hay tres puntos a lo largo de este capítulo que podríamos destacar. Primero es el reconocimiento de la buena mano de Dios para nuestro éxito en su obra. Segundo, mis hermanos, lo que sería la comunicación de la buena mano de Dios como nuestro ánimo para trabajar en su obra. Y después lo que sería la realidad de la buena mano de Dios que pone en perspectiva la oposición a su obra. Así que vamos a destacar estos tres pequeños o no tan pequeños puntos, mis hermanos. Primero vamos a destacar el reconocimiento de la buena mano de Dios para nuestro éxito en su obra. Y fíjense que Nehemías 2, mis hermanos, de Nehemías 2, ¿qué es en realidad? Nehemías 2 es la respuesta de Dios a Nehemías 1. Si se fijan al final de Nehemías 1, mis hermanos, en el versículo 11, fíjense cómo Nehemías acaba su oración. Dice, te ruego, ese es el ruego de Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y ahora viene el ruego, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías está rogando, llorando a Dios, dame éxito, dame favor delante de aquel varón, es decir, delante del rey Artajerjes. Esto, mis hermanos, era esencial. Que Nehemías tuviese éxito delante del rey era esencial para que la obra de Dios pudiese seguir adelante. Para que la obra que Dios había puesto en el corazón de Nehemías de reconstruir los muros de Jerusalén pudiese seguir adelante. Si Nehemías no tenía éxito delante de aquel varón, delante del rey, se acababa todo para poder volver a Jerusalén, mis hermanos, y empezar esa obra que Dios le había encomendado y puesto en su corazón. Y ese éxito, mis hermanos, lo vemos precisamente en el capítulo 2. El capítulo 2, mis hermanos, es la respuesta a la oración de Nehemías. Vemos en el capítulo 2 cómo Dios, en su providencia, mis hermanos, moviendo todas las cosas y gobernándolo todo, dio éxito a Nehemías delante de aquel varón. Y todo ese éxito, mis hermanos, para esa obra, todo ese éxito surge de una sola cosa. Surge de que la buena mano de Dios estuvo sobre Nehemías. Fíjense cómo la mano de Dios, mis hermanos, es el ancla donde se encaja toda la narración de este capítulo. Fíjense al final del versículo 8, Nehemías lo reconoce, según la benéfica o buena mano de mi Dios sobre mí. Fíjense ahora en el versículo, mis hermanos, 18, cómo comunica esto Nehemías. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Se dan cuenta? Nehemías reconoce esa mano, Nehemías comunica esa mano. Y esa mano vamos a ver, y eso es un término importante en Nehemías 2, que esa mano no es cualquier tipo de mano, ni la de Dios. Es una buena mano
sobre Nehemías, una mano de bondad, mis hermanos. Y lo primero que Nehemías hace, en los versículos del 1 al 8 sobre todo, lo primero que hace es reconocer, mis hermanos, reconocer lo que es la buena mano de Dios para el éxito en esa obra, para el éxito delante del rey. Y mis hermanos, aquí el reconocimiento de la buena mano de Dios implica tres cosas aquí en estos primeros 8 versículos. Primero implica que esa mano de Dios es lo que cambia una realidad terrible a un éxito providencial. Puesto en otras palabras, la mano de Dios, mis hermanos, es lo único que es capaz de cambiar una situación que podría acabar de manera terrible y de manera totalmente desastrosa en una situación de éxito providencial por la obra de Dios. Fíjense, mis hermanos, esto lo vamos a ver en los primeros 8 versículos. Y si se dan cuenta, en el versículo 11 del capítulo 1 al final, hay una nota informativa. Se nos dice algo sobre Nehemías. Se nos dice lo que Nehemías hacía. Fíjense en el versículo 11 al final. Porque yo servía de copero al rey, mis hermanos. Esto no lo necesitamos al final del capítulo 1, pero será importante para el capítulo 2. Porque el hecho de que Nehemías fuese copero del rey, mis hermanos, nos sitúa en un contexto determinado. El hecho de que fuese copero es lo que en cierta manera va a permitir ciertas cosas en estos primeros 8 versículos. Fíjense cómo lo retoma en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Por lo tanto, del capítulo 1 al capítulo 2, mis hermanos, han pasado 4 meses. 4 meses en los que Nehemías estuvo orando y clamando día y noche delante de Dios. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí Dios tiene sus tiempos para mover las cosas, mis hermanos. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, pueden ser años, mis hermanos. Dios tiene sus tiempos y en su providencia los organiza como Él determina. Él determina cuándo su mano va a ser abierta para que esa obra, mis hermanos, se lleve a cabo. Y Nehemías estuvo orando. Y después de esos 4 meses, fíjense lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2. Ya estando el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. ¿Por qué? Porque era copero. Y esto, mis hermanos, es lo que los coperos hacían. Y es importante que tengamos en mente ciertas características de lo que era un copero. No piensen, mis hermanos, en un camarero cualquiera, ¿ya? No, en aquel tiempo no eran camareros cualquiera, no. El copero tenía una serie de funciones importantes, mis hermanos. Primero, el copero debía ser una persona la cual estuviese formada, ¿saben en qué? Formada en el vino. ¿Saben qué? Hay aquellos que entienden de vino, que cogen las copas y las mueven y huelen y es más dulce, más afrutado, más seco. La verdad, mis hermanos, es que cuando yo pruebo distintos vinos, todos me saben igual. Es decir, no, copero no podría ser. Pero fíjense que debía estar formado en el vino, en el buen vino, mis hermanos. ¿Por qué? Porque debía ser aquel que llevase no mal vino, no vino de tetrabric, mis hermanos, sino un buen vino al rey. Fíjense que había un dicho babilónico que decía lo siguiente: el vino pertenece al dueño, pero el crédito por el buen vino pertenece al copero. Por tanto, el copero tenía que estar formado en poder dar buen vino al rey, y era aquel, mis hermanos, que debía probar primeramente el vino antes de entregarlo al rey. ¿Saben por qué, no? Porque en aquel tiempo los venenos iban y venían, ¿ya? Entonces debía probar, mis hermanos, el vino primeramente para saber si estaba envenenado. Tampoco le quedaba mucho remedio al copero, porque o lo probaba o perdía la cabeza, ¿ya? Así que, mis hermanos, tenía la función de probar que ese vino no estuviese envenenado, ¿ya? Pero el copero, mis hermanos, era mucho más que esto. El copero del rey era aquel que tenía un cierto acceso, mis hermanos, y confidencialidad en momentos íntimos con el rey. Fíjense que había un poeta, un matemático y un filósofo, mis hermanos, que estaba dentro del ámbito persa, que se llamaba básicamente Omar Khayyam. Y Saki era su copero, el cual le llevaba el vino, y se sabe que estaba en momentos íntimos y de confidencia con este hombre. Es decir, era un oído para este hombre. Y el copero, como Nehemías, tenía acceso a momentos íntimos del rey
y confidentes donde podía escuchar ciertas cosas. Fíjense, mis hermanos, que aquí cuando Nehemías se acerca al rey, el rey no estaba solo. El rey estaba con la reina. Fíjense en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Realmente en los sitios oficiales solamente aparecía el rey. Era en la intimidad y en momentos de confidencia donde estaba presente también la reina. Y ahí nos encontramos a Nehemías. Pero Nehemías como copero tenía algo más, mis hermanos. Nehemías como copero tenía que saber, ¿saben de qué? De etiqueta. Es decir, no podía presentarse delante del rey de cualquier manera. Nehemías, mis hermanos, tenía que saber de etiqueta y de comportamiento delante del rey. Y había algo muy importante para el copero. Lo importante, mis hermanos, era de que el copero, sus sentimientos, sus emociones no podían verse, mis hermanos. Sus sentimientos, sus emociones, las cargas de su corazón no podían estar presentes delante del rey ni interferir con asuntos de la corte del rey y de la corte privada, mis hermanos. Los sentimientos se los tenía que guardar para él y la sonrisa siempre tenía que estar en la boca del copero delante del rey. Pero ¿cuál es el problema aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que sucede en esta sección? Fíjense al final del versículo 2 y en adelante. Y como yo no había estado antes triste, en su presencia me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Fíjense, mis hermanos, que el rey notó que la cara de Nehemías, mis hermanos, era una cara triste. Era una cara que reflejaba una carga terrible y pesada en su corazón. Y es que, mis hermanos, muchas veces la cara es el reflejo de lo que hay muchas veces en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos han encontrado muchas veces, a alguien, ¿ya? Que ya solamente le ven la cara, no hace falta decir nada y con verle la cara uno dice, uy, 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 madre mía, aquí ha pasado algo. Y aunque te digan la frase típica que solemos decir, ¿cómo estás? Bien, bien, todo va bien. Pero la cara, mis hermanos, ya es suficiente. Y la cara refleja. Y esto le pasó a Nehemías hasta el punto que aquí el rey notó, esto no es que estés enfermo, es que hay algo más profundo en ti. ¿Y qué es lo que sucedió después de que el rey hablase? Fíjense que la Biblia nos dice y nos comenta el estado de Nehemías. ¿Qué es lo que le pasó a Nehemías? Final del versículo 3. Entonces temí en gran manera. Mis hermanos, la expresión aquí de la Biblia no es que Nehemías dijese, uy, 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 que la he liado. No. La expresión aquí, mis hermanos, es que Nehemías entró en pánico. Temía en gran manera, entró en pánico porque el rey había visto que algo pasaba en Nehemías y esto, mis hermanos, era romper la etiqueta delante del rey. Y esto empezaba a acumular números para una situación terrible para Nehemías. Pero Nehemías es honesto, mis hermanos. Y Nehemías le expone al rey lo que es esa carga en el versículo 3. Le dice, ¿cómo no voy a estar bien? Dice, ¿cómo? Dice, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Nehemías temió, mis hermanos, pero fue sincero. Y ahora fíjense que el rey vuelve a hablar, mis hermanos. Y quiero que noten la tensión que se va construyendo en ese diálogo. Es un diálogo tenso porque el rey nota cómo está Nehemías. Nehemías entra en pánico, pero se lo dice. ¿Ya? No le dice, estoy bien, no, se lo dice. Y ahora va el rey y le dice en el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Bueno, ese qué cosa pides, mis hermanos, no es el hecho de decir, bueno, oye, a ver, ¿qué te pasa? Pídeme, no sé qué. Mis hermanos, aquí se construye la tensión. ¿Saben por qué? Porque ahora, mis hermanos, Nehemías le va a pedir algo a ese rey Artajerjes que va a suponer que el rey cambie toda la geopolítica de su imperio en aquel momento. Porque si ustedes van a Esdras hasta capítulo 4, mis hermanos, y leen los versículos del 17 al 21, no los leeremos ahora, se van a dar cuenta que a raíz de los pueblos, sobre todo de Samaria, enviaron cartas al rey diciéndole que los de Jerusalén estaban empezando a reconstruir la ciudad. Y Artajerjes, ¿saben lo que dijo? Oye, que paren de reconstruir, que paren de edificar.
Artajerjes mismo mandó una carta y un decreto para que no se construyese Jerusalén y se parase. Y ahora aquí viene el copero, mis hermanos. El copero, el cual le va a pedir al rey que lo que decretó lo vuelva para atrás. Piensen, mis hermanos, en los decretos que los reyes hacían en aquel tiempo. Piensen en Daniel, cuando fue llevado al foso de los leones. Mis hermanos, cómo el rey Darío decretó, oye, que si alguien está orando al foso de los leones, mis hermanos, y cuando se dio cuenta que Daniel tenía que ir al foso de los leones, ¿qué es lo que dijo aquel rey? Madre mía. Y vinieron sus consejeros, sus sanguijuelas por ahí detrás, mis hermanos. Y les dijeron, rey, lo que has decretado, lo que el rey decreta, no puede echarlo para atrás. Y aquí, mis hermanos, viene Nehemías y le va a pedir al rey que eche para atrás el decreto que él estableció de parar que la ciudad se reconstruyese. Si se dan cuenta, mis hermanos, lo que se está construyendo, la tensión que se construye ahí, es una tensión para una situación terrible. Para una situación, mis hermanos, de que en lugar de que la copa salga sobre la bandeja, lo que salga sobre la bandeja, mis hermanos, sea la cabeza de Nehemías en estos momentos. Y Nehemías, antes de pedir, ¿qué es lo que hace? Habla al rey, y fíjense Nehemías, mis hermanos, en el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y aquí, mis hermanos, las cosas cambian. Y ahora hay algo que no quiero que pierdan de vista. Quiero que vean la estructura de esos versículos, porque es crucial, es importante. Es la foto que la Biblia nos da de esos versículos. Fíjense, simplemente se los voy a explicar. Fíjense, primero, el rey habla. No estás enfermo. ¿Qué te pasa? La Biblia nos muestra la situación de Nehemías. Entró en pánico. Nehemías habla, la ciudad está destruida. El rey vuelve a hablar. ¿Qué pides? Otra vez la situación de Nehemías. Oró. Nehemías habla. Si te place, envíame, en el versículo 5. Otra vez el patrón. El rey entonces habla. Fíjense en el versículo 6. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y ahora si siguiésemos ese patrón, ¿saben lo que tendría que venir aquí? Que la Biblia nos explicase otra vez la situación de Nehemías. Pero la Biblia aquí no se centra ya en la situación de Nehemías. Fíjense que el foco, mis hermanos, de la cámara se mueve al rey. Fíjense el versículo 6. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y ahora fíjense, y agradó al rey enviarme después que yo les señalé tiempo. Fíjense que el foco ya no es Nehemías, aquí el foco es el rey. ¿Y qué es lo que ha pasado, mis hermanos, con el rey? Aquel rey, mis hermanos, que tenía todo el derecho, como ha dicho Jaume, que se consideraban dioses en aquel tiempo, mis hermanos, que tenía todo el derecho, toda la potestad, toda la autoridad de ese copero que ahora estaba triste delante de él y que le pedía que cambiase toda su política de lo que él había decretado, tenía todo el derecho para decirle, oye, hasta aquí has llegado, copero. Pero al rey le pareció bien. ¿Qué es lo que cambió en el rey, mis hermanos? O mejor dicho, ¿qué es aquello que cambió esa situación terrible en ese éxito providencial delante del rey? ¿Y saben qué es lo que lo cambió, mis hermanos? Todo empieza en el versículo 4. Entonces oré al Dios de los cielos. Y eso, mis hermanos, va a ser lo que Nehemías al final del versículo 8 va a reconocer, según la buena mano de Dios sobre mí. Por tanto, fíjense que aquí primero vemos ese cambio, mis hermanos, de esa situación terrible a ese éxito providencial delante del rey, pero reconocer esa mano no solamente implica ese cambio, sino que reconocer esa mano, mis hermanos, va a ser también el marco para nuestra preparación por fe en la obra. Fíjense, después de que el rey le parece bien, ¿qué es lo que hace Nehemías? Bueno, mis hermanos, Nehemías se lanza aquí, Nehemías se lanza. Si esto fuese, mis hermanos, una conferencia para líderes, aquí habría un punto mayor, ¿ya? Pero básicamente no decir que aquí Nehemías se lanza, mis hermanos. Fíjense, Nehemías empieza a pedir de todo ese hombre, ¿ya? Empieza a pedir de todo. Se parece, mis hermanos, a lo que era mi abuela. Dice, tú el no ya lo tienes, tú ve por el sí.
¿Ya? Entonces, mis hermanos, aquí Nehemías empieza a pedir. Y fíjense, mis hermanos, que esto nos muestra algo. Nehemías, los 4 meses que pasaron, no estuvo solamente orando a Dios. Lo que nos pide se muestra, mis hermanos, que Nehemías estuvo planificando y preparando en su mente, mis hermanos, el momento en que Dios abriese las puertas, el qué es lo que debería pedirse y qué es lo que debería hacerse, mis hermanos. Nehemías no solamente oró, sino que Nehemías planificó para la obra, para que cuando Dios moviese su mano para dar éxito, mis hermanos, Nehemías supiese lo que debía hacerse. Y es que hay algo aquí importante, mis hermanos, que esperemos en nuestro Dios no quiere decir, mis hermanos, que esperemos sin poder planificar y sin poder preparar, mis hermanos, para la obra, para cuando el momento que nuestro Dios mueva su mano y abra las puertas, mis hermanos. Yo estoy seguro que han oído hablar de Müller, el que tenía los orfanatos. Y saben perfectamente, mis hermanos, que Müller tenía muchas cosas en la mente. Y tenía una fe muy grande, hasta el punto de que no tenían leche. Yo estoy seguro que lo han oído. Y Müller, ¿qué dijo? Se quedó de brazos cruzados ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. No, tenía una fe, mis hermanos, inquebrantable en un Dios que provee. ¿Y qué es lo que hizo? Puso las tazas vacías encima de la mesa, planificó las tazas encima de la mesa esperando que Dios proveería la leche, mis hermanos. Y Dios proveyó la leche para los niños. Y mis hermanos, es que esperar en Dios no implica o no es contradictorio a que, mis hermanos, planifiquemos con visión para la obra, confiando y esperando de que la mano de nuestro Dios será buena y se moverá, mis hermanos, para esa obra que Él nos ha encomendado como su pueblo. ¿Por qué? Porque planificar, mis hermanos, no es estar en contradicción a la soberanía de Dios. No, no, no. Planificar de esta manera surge y tiene su origen, mis hermanos, en la fe. Tiene su origen, mis hermanos, en creer y en confiar que Dios ha dado una obra a su pueblo. Que Dios está edificando algo precioso en medio de su pueblo. Y en base a que creemos que Dios es un Dios que obra y un Dios que edifica a su pueblo, mis hermanos, nosotros planificamos y pensamos en base y en fe a que Dios moverá a su tiempo cuando Él le plazca su mano para darnos éxito en esta obra. ¿Y qué es lo que hizo Nehemías? Fíjense, mis hermanos. De manera rápida, pidió cartas para los gobernadores, es decir, en cierta manera pidió inmunidad diplomática. ¿Ya? Oye, cartas para que cuando tenga que cruzar por el río Éufrates, pues no me detengan. Pidió, mis hermanos, también cartas para Asaf, que era el que se cuidaba de los bosques del rey. Y es que Nehemías tenía algo muy claro, mis hermanos. Nehemías sabía ya que los árboles que hay básicamente en Palestina, en Jerusalén, ¿qué son básicamente? Son olivos. Y son muy bonitos, son muy grandes, pero altos no son. Pero Nehemías sabía que hay unos cedros preciosos ahí en Susa, pasando por el Líbano, los cedros del Líbano, mis hermanos. Y pide de esta manera, pide básicamente, fíjense en el versículo 8, fíjense literalmente, lo que Nehemías pide es lo siguiente: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas de la casa de palacio. Literalmente dice, para hacer las vigas de la casa de palacio, es decir, se necesitaban maderas grandes, y para el muro de la ciudad. Por tanto, Nehemías, mis hermanos, sabía lo que estaba pidiendo, y pide también, mis hermanos, para poder estar y construir su casa, porque este hombre tenía que estar en algún sitio cuando llegas a Jerusalén. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías? ¿Qué es lo que vemos aquí? Nehemías, mis hermanos, está preparando, planificando, pero el marco general, mis hermanos, el marco por el cual, y eso es muy importante, esa situación terrible acabó en éxito. Y esa planificación la realizó Nehemías, mis hermanos. La causa de todo ello, la causa de esto es el final del versículo 8. Fíjense el versículo 8, mis hermanos. Al final, y me lo concedió el rey, ¿de qué manera? Según, literalmente esto es causa. Me lo concedió al rey, ¿por qué? Por esta razón, por la benéfica o la buena mano
de mi Dios sobre mí. Mis hermanos, ¿cuál es la causa? La causa única por la que Nehemías tuvo éxito delante de aquel hombre en una situación que hubiese podido acabar de manera terrible delante de él. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa, mis hermanos, que llevó a Nehemías a pedir y a pedir y a pedir al rey por lo que él ya tenía planificado? ¿Saben cuál fue la única causa? Mis hermanos, no fue la inteligencia de Nehemías, que seguro que era inteligente. No fue, mis hermanos, la bondad del rey, porque esos reyes tenían bondad a ratos, mis hermanos. La única causa que cambió esta situación y fue el marco sobre el cual Nehemías preparó y pidió, la única causa fue la buena mano de Dios sobre Nehemías, mis hermanos. Esta fue la única causa. Y mis hermanos, algo que debemos reconocer, y esto no podemos perderlo de vista, algo que debemos reconocer, mis hermanos, como la causa, y lo veremos ahora, de toda nuestra vida, en nuestra iglesia, en la obra que nos ha encomendado, mis hermanos, la única causa que permite que esto siga adelante es la buena mano de Dios sobre nosotros. Porque el reconocimiento de esa mano, que cambia, mis hermanos, una situación terrible a un éxito providencial, que es el marco para preparar para la obra con fe, mis hermanos, el reconocimiento es el reconocimiento de esa mano, que es únicamente una cosa: la expresión de la bondad de nuestro Dios con nosotros. Y quiero que vean esto, mis hermanos. Esta mano no fue más que la expresión, no fue más que el fluir de la bondad misma de un Dios que es bueno en gran manera sobre ese hombre. Y fíjense, quiero que lo vean, mis hermanos. Antes les he dicho que la palabra buena era importante aquí. Y ahora les voy a leer algunos versículos que la Reina Valera traduce de manera distinta, pero donde está literalmente la palabra bueno. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5. Y dije al rey: si le place al rey. Esa palabra place literalmente es bueno. Si le es bueno al rey. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, nuevamente, si le es bueno al rey. Fíjense como más adelante vuelve a aparecer lo que es la palabra bueno en el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y al final del versículo 18, así esforzaron sus manos para bien o para lo bueno. ¿Se dan cuenta? La palabra bueno, mis hermanos, recorre lo que es este texto. Pero quiero que la veamos en la primera sección. Nehemías le dice, si le place, si le parece bueno al rey. Si le parece bueno al rey, versículo 5 y versículo 7. Y si paramos aquí, ¿qué bondad está aquí primeramente clamando Nehemías? Si le parece bueno al rey. Si es la bondad del rey, concederme esto. Pero cuando llegamos al final del versículo 8, mis hermanos, la bondad que se muestra, ¿cuál es? No es la bondad del rey, sino que es la bondad del Dios de los cielos al cual Nehemías clamó. Todo se dio según la buena mano de mi Dios sobre mí. ¿Y qué es lo que nos muestra esto, mis hermanos, la Escritura? ¿Saben qué es lo que nos muestra? Nos muestra, mis hermanos, que aquí la bondad del rey, mis hermanos, está supeditada a la bondad de Dios sobre Nehemías. Que el rey fuese bueno, mis hermanos, estaba sujeto a que la mano de Dios fue buena sobre Nehemías. Y esa bondad de Dios se manifestó, mis hermanos, para Nehemías a través de mover el corazón de un rey, mis hermanos, que solamente le importaba Jerusalén por cosas políticas. La bondad de Dios se mostró moviendo el corazón de un rey, cambiando ese corazón y diciéndole a Nehemías, me parece bien, ¿qué es lo que quieres? Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo Nehemías, mis hermanos, a través de ese rey? ¿Saben qué es lo que tuvo? Lo que tuvo, mis hermanos, es la bondad de Dios manifestada en él. La bondad de un Dios, mis hermanos, que en sí mismo es bondad suprema, es bondad absoluta, es bondad perfecta. Y el atributo de la bondad de Dios, mis hermanos, ¿qué es? Es que Dios en sí mismo
Es la bondad perfecta. No hay nada ni nadie más bueno que nuestro Dios. Absoluta y suprema. Y por lo tanto, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, mis hermanos, es bueno y digno de alabanza y de adoración, aunque no lleguemos a entenderlo. Y esto, mis hermanos, fue no la bondad del rey, sino la mano del buen Dios y su bondad sobre Nehemías. Y esto es lo que Nehemías reconoció, mis hermanos. Y esto es lo que nuestra vida tiene que reconocer. Porque ¿saben qué? Mis hermanos, la mano de Dios, y lo veremos en la Escritura, es una mano bondadosa, pero también es una mano poderosa, y también es una mano de misericordia, pero también es una mano de juicio y una mano de justicia a lo largo de la Escritura. Y mis hermanos, esa mano de Dios que es buena, es tan buena como soberana es nuestro Dios. Y la buena mano de Dios sobre nosotros, mis hermanos, no puede darse nunca por supuesto. Cuando fui al retiro, ahora ahí en Pinos Reales, hubo una frase de una oración, mis hermanos, que hizo nuestro hermano José de Segovia, que me llamó la atención, me captó la atención. Y daba las gracias porque Dios nos había traído con bien, a todos. Dijo, nos has traído con bien algo que no podemos dar por supuesto. Porque en la soberanía de Dios, mis hermanos, Él podía o Él no podía. Y la mano soberana de nuestro Dios, mis hermanos, si Él desea, puede ser una mano buena o no. De juicio, de bondad, de misericordia o de justicia. Y Nehemías reconoció esto, mis hermanos. Y esa buena mano de Dios sobre nuestra vida, mis hermanos, es algo que nunca podemos dar por supuesto. Todos los éxitos pasados y futuros en nuestra vida, en nuestra iglesia, mis hermanos, en relación a la obra de Dios, es porque debe ser por la única bondad de nuestro Dios extendiendo su mano de bondad. Mis hermanos, si hay algo que debemos reconocer, puedes mirar en tu vida, puedes pensar en tu propia vida. Puedes mirar atrás y ver las veces, mis hermanos, muchas veces sin entenderlo, como Dios ha cambiado situaciones potencialmente terribles en situaciones de éxito por su pura bondad soberana sobre la vida de uno, mis hermanos. Podemos pensar en nuestra iglesia y cómo la mano de Dios ha sido buena con nosotros. Mis hermanos, y si alguien piensa esa mano de Dios en algún momento no la he visto buena sobre mi vida, piensa si hoy estás aquí. Si hoy estás aquí es primeramente por la pura bondad de nuestro Dios sobre nosotros. Si hoy estás aquí es porque la mano de Dios ha sido buena contigo, mis hermanos. Si podemos decir como iglesia, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿saben por qué es? Es porque la buena mano de nuestro Dios ha sido buena con nosotros hasta este punto. Y esto es lo que debemos reconocer, mis hermanos. Y hay algo que no quiero que pierdan de vista, mis hermanos. Si Nehemías 2 es la respuesta a la oración de Nehemías 1, dame éxito delante de este hombre, y el éxito fue dado por la buena mano de Dios sobre Nehemías, mis hermanos, ¿cuánto debemos orar para que la buena mano de nuestro Dios esté con nosotros? ¿Cuánto debemos orar, mis hermanos, que la mayor obra que nos ha sido dada, y lo veremos, es, mis hermanos, que Cristo está construyendo a su pueblo y edificando a su esposa? Esta es la obra que nos ha sido dada, mis hermanos, edificar la esposa de Cristo con lo que Cristo nos ha dado, mis hermanos, y cuánto debemos reconocer que es por la bondad de Dios, y cuánto debemos orar, mis hermanos, cuánto debemos orar que la buena mano de Dios esté con nosotros. Saben, estamos como el salmista en el Salmo 123, los 2 primeros versículos, cuando el salmista dice, a ti alcé mis ojos, a los cielos, alcé mis ojos a los cielos donde habitas. Y el salmista dice, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y los ojos de la sierva miran la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que Él tenga misericordia de nosotros.
Y así estamos, mis hermanos, como siervos de nuestro Dios por gracia, parte de su obra en su iglesia, con nuestros ojos puestos como siervos en la mano de su Señor, que mira esa mano de bondad hasta que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros. Esa es la mano, mis hermanos, que debemos primeramente reconocer para tener éxito en esa obra que Dios nos ha encomendado. Pero lo segundo es que esa mano debe comunicarse. Y ese es el segundo punto, que es la comunicación de la buena mano de Dios como nuestro ánimo, mis hermanos, para trabajar en su obra. La comunicación de esa mano como ánimo, mis hermanos. Y fíjense que lo que se comunica aquí de la mano de Dios primero es que la mano de Dios es el elemento central para el ánimo en la obra. Es el elemento central. Fíjense, esto lo vemos en los versículos del 17 al 18, mis hermanos. Ahora bien, antes de llegar a estos versículos, voy a hacer muy rápido los del 9 en adelante. ¿Por qué? Porque ahora Nehemías va a Jerusalén. Y en el versículo 10 ahí aparece, bueno, las cosas no van a estar tan fáciles, Nehemías, cuando llegas a Jerusalén. Esto no vas a llegar ahí y va a ser lo que es un camino de pétalos de rosa en la obra del Señor. Esto no va a ir así. Porque ya nos dice en el versículo 10 que van a haber un Sanbalat y un Tobías que ahí no le gustaba el bien del pueblo de Dios. Pero lo dejamos aquí porque esto es un paréntesis para el final del capítulo. Pero entonces Nehemías, mis hermanos, llega a Jerusalén. Y hay algo que llama la atención. Está 3 días sin hacer nada, Nehemías. Y lo que llama la atención es que, ¿saben qué? Nehemías no comunicó la carga que Dios le había puesto en su corazón. 2 veces nos dice eso. Fíjense el versículo 12. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fíjense ahora el versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, etc. 2 veces se nos dice que Nehemías no lo declaró. Y ¿saben? Esto llama la atención, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque generalmente, ¿qué es lo que uno siempre suele hacer, mis hermanos? Lo que uno suele hacer de bote pronto y de primero es comunicar lo que tiene en mente. Esto es lo que vamos a hacer. Como ayer en la reunión, estos son los proyectos. ¿Ya? Lo que uno siempre hace es comunicarlo, no guardárselo. Y la pregunta es, ¿por qué Nehemías se lo guardó? Fíjense que lo que Nehemías va a hacer algo muy sabio. Va a hacer un tour nocturno por Jerusalén. ¿Ya? Y lo pueden leer en casa, lo hemos leído. Pero es un tour que va desde los versículos, básicamente del 13 hasta el 16. Y es un tour que empieza en el lado oeste, en la puerta del valle, va dirigiéndose, mis hermanos, hacia el sur, hacia la puerta del Muladar, va a subir por el este, por el valle de Gihón, por el estanque de Siloé, se va a encontrar todo derruido, va a tener que bajarse del caballo, no puede pasar, y entonces va a volver hacia atrás a la puerta del valle. Cuando fíjense que lo que Nehemías hace, mis hermanos, es algo muy sabio. ¿Ya? Nehemías lo que está haciendo es una valoración de cómo está la obra. Bueno, vamos a ver cómo está la obra y cómo está destruido, mis hermanos, el asunto. Pero es importante, ¿por qué hizo esto Nehemías? ¿Ya? Por un lado tenía que valorar, esto también sería otro punto para una conferencia de responsables. ¿Ya? Uno tiene que valorar la obra antes de meterse en ella. Es decir, hacer lo que Cristo dijo. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Antes de hacer una torre uno se sienta y digo, estos son los gastos y esto valoramos. ¿Ya? Pero fíjense que Nehemías, mis hermanos, primeramente no hizo una valoración, no tanto porque no supiese lo que ahí había. ¿Saben por qué? Nehemías sabía lo que había por una razón muy clara, mis hermanos. Porque ya en los versículos 7 y 8 le hemos visto de que Nehemías pidió al rey lo que era necesario. Por tanto, Nehemías sabía, mis hermanos, lo que había, pero hace una valoración. Pero Nehemías valoró y no declaró nada antes de tiempo por algo importante. Porque esto, mis hermanos, permitía evitar lo que eran suspicacias, objeciones y posibles rechazos de aquellos veteranos que durante tiempo habían estado trabajando en esa obra. Porque se nos dice a algunos que habían estado trabajando. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 16, al final, ni a los demás que hacían la obra. Y ahora aquí, mis hermanos, llega Nehemías. Llega desde la capital de Susa, desde ahí, como alguien nuevo
en esa obra. Y aparte probablemente llegó como gobernador de Jerusalén, ¿ya? Porque el imperio persa tenía la política de poner gobernadores, lo que eran sátrapas, en diferentes provincias para que ejerciesen gobierno y control. Y ahí llega Nehemías, posiblemente como gobernador, nuevecito, a decirles a aquellos que por tiempo están en Jerusalén y que habían estado trabajando y que aparte le habían cortado la obra a mitad, viene ahora a decirles lo que tienen que hacer y cómo tienen que reconstruir. Pónganse en el papel de aquellos. ¿Qué es lo que pensarían, mis hermanos? Bueno, ahora este joven nos llega ahora aquí y nos va a decir lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo después de que nosotros aquí nos hemos estado dejando los callos de las manos en esta obra. O quizá no lo decían, pero llegaría algún momento que la bomba saltaría y dirían, ¡pum! Oye, ¿quién te crees que eres tú? ¿Qué autoridad tienes para decir y venir ahora a decirnos lo que debemos hacer? Saben, hace muchos años un pastor sabio, mis hermanos, me dijo, Rubén, no cambies nada hasta después de 1 año y medio o 2. Así que ya llevo más de 2 años, así que... No cambies nada en 1 año y medio o 2. Yo me quedé así, raro, y dice, ¿por qué? ¿Para saber exactamente lo que hay? Y me dijo, sí, para saber lo que hay, pero porque aquellos que llevan más tiempo no aceptarán fácilmente cambios rápidos. Y fíjense que Nehemías, mis hermanos, está siendo muy sabio aquí. No comunica inmediatamente para poder evitar estas posibles objeciones, pero por algo más, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la obra que Nehemías había llegado a construir era una obra que debía entenderse bien, mis hermanos. Era una obra que debía entenderse no como el deseo de ese Nehemías que llegaba, mis hermanos, a Jerusalén. Debía entenderse no como un capricho que Nehemías tenía en su corazón, sino que debía entenderse como lo que era. Debía entenderse como la obra que Dios había puesto en su corazón y la obra que la buena mano de Dios había empezado en Nehemías y la buena obra que Dios había empezado para su pueblo. Y Nehemías, no diciéndolo al momento, guarda el momento justo para saber cuándo decirlo para que se entienda de esta manera. Y fíjense cómo lo dice Nehemías ahora en los versículos 17 y 18, mis hermanos. Fíjense, aquí está lo importante. Les dije pues, ahora fíjense, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Es decir, les dice cómo está la situación. ¿Ustedes creen que ese pueblo no sabía cómo estaba la situación? Lo sabían, pero a veces, mis hermanos, lo más obvio es lo que se obvia de manera primera. Lo habían dejado. Ahí les dice, esta es la situación, ahí hay trabajo a hacer, mis hermanos, hay trabajo para hacer en esa obra del Señor. ¿Ya? Pero ahora fíjense el versículo 18, esto es lo importante, fíjense, dicen, entonces, esto es lo que se desliga de que las murallas estuviesen por el suelo. Entonces, fíjense, escuchen ahora bien el versículo 18, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Paren aquí. ¿Qué es lo que Nehemías comunica ahora al pueblo? ¿Saben lo que comunica? Comunica, mis hermanos, todo lo que hemos visto en los primeros 8 versículos. Comunica lo que pasó con el rey, pero lo comunica de una manera distinta. Y eso es muy importante. En los primeros 8 versículos, primero el rey dice, me parece bien. Y después Nehemías dice, según la buena mano de Dios. ¿Cómo lo comunica ahora al pueblo? Lo comunica a la inversa. Primero les dice, así es como la mano de Dios fue buena conmigo, así, y también, esto es lo que el rey me dijo. ¿Y saben lo que esto muestra, mis hermanos? Lo que esto muestra, fíjense, está la obra de Jerusalén destruida. En el centro, la mano de Dios ha sido buena conmigo. Y al final, lo que el rey había dicho. ¿Saben lo que esta estructura muestra, mis hermanos? No solamente que la bondad de ese rey estaba supeditada a la bondad de Dios, como lo hemos visto, sino que esta estructura muestra que lo que hay en el centro, ¿qué es? Lo que hay en el centro es el conocimiento, la realidad de saber algo, que la buena mano de Dios había estado sobre Nehemías. Eso es el ánimo para levantarse y construir.
Ese es el ánimo para que ahora Nehemías al final del versículo 18 les diga, levantémonos pueblo, edifiquemos. ¿Saben por qué es la mano de Dios lo central? Porque mis hermanos, la obra de Dios puede estar destruida. La obra de Dios, como esos muros, podía estar por los suelos. ¿Y saben qué? Tristemente, muchas veces, cuando la obra de Dios está por los suelos, o cualquier obra, mis hermanos, ¿ya? Vayan a ver cuando se está construyendo, mis hermanos, cualquier cosa, cualquier construcción en las calles. Cuando está por los suelos, pocos son aquellos que dicen, venga, animémonos a construir. Venga, pongamos piedra sobre piedra. No, generalmente te encuentras aquellos que están ahí y dicen, qué torcido. Esto, 2 días yo le doy a esto, 2 días. No, esto, como el puente de Calatrava, esto poco a poco va a ir cayéndose, esto no dura. Fíjense que muchas veces, tristemente, mis hermanos, a veces va con nuestra naturaleza, el hecho de ver que hay trabajo por hacer y que quizá las cosas dices, uy, no me gusta cómo van, quizás a veces no es motivación, mis hermanos, para decir, venga, levantémonos, y tristemente a veces es la motivación para decir, uy, qué mal van las cosas, ¿sabes qué? Mejor que miremos hacia otro lado. Pero cuando la mano de Dios, mis hermanos, está en el centro, cuando la mano de Dios, mis hermanos, se sabe que está en esa obra, mis hermanos, eso es lo que motiva. Mis hermanos, las cosas podrían estar muy bien, pero si la mano de nuestro Dios no estuviese con nosotros, si la bondad de nuestro Dios no estuviese sobre nosotros, mis hermanos, da igual como las cosas estén, no habría ánimo para nada. Por eso el entender que la mano de Dios está sobre nosotros, mis hermanos, es nuestro ánimo. Fíjense, piensen, mis hermanos, en nuestra iglesia, piensen en el año que hemos pasado, mis hermanos. Piensen, el año y medio o 2, no sé cuántos llevamos. Piensen, mis hermanos, el tema de que Dios nos permitió adecuarnos al local por la ley en el momento que nos tocaba, justo en el tiempo de pandemia, mis hermanos. Y permitió que se hiciese en ese tiempo. Nuestro Dios permitió que se cubriese, y vieron los números ayer, que se cubriese, mis hermanos, de una manera milagrosa por la provisión de Dios y la responsabilidad de la congregación. Como en este tiempo nos ha permitido adecuarnos para que aquellos que no puedan venir puedan seguir los cultos y la predicación de la palabra de Dios. ¿No es esto la buena mano de Dios sobre nosotros? Y no es esto, mis hermanos, lo que debe ser nuestro ánimo central para decir, si la mano de Dios ha sido buena, entonces, pueblo, levantémonos y edifiquemos en esta obra. Porque esa mano que es de ánimo es lo que marca, mis hermanos, la voluntad de Dios a seguir. Esa buena mano es lo que marca la voluntad. Fíjense cómo acaba el versículo 18, mis hermanos. Así esforzaron sus manos, ¿para qué? Para bien. Fíjense la palabra ahí, para bien. ¿Saben cuál es la palabra? Ya lo sabrían ahora. Es la palabra bueno. Esforzaron sus manos para lo bueno. Y la pregunta aquí es, ¿qué es esforzar las manos para lo bueno aquí? Fíjense, sigan el camino de lo bueno en el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, buena dando para esa obra. Y lo que el rey me había dicho, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para lo bueno. ¿Saben dónde pusieron sus manos, mis hermanos, ese pueblo, gracias a la centralidad de la bondad de la mano de Dios en ellos? Mis hermanos, sus manos estuvieron esforzadas para lo bueno, es decir, aquí lo bueno es esa obra que Dios había puesto en Nehemías y esa obra que Dios había empezado, mis hermanos, ¿para qué? Para reconstruir esa ciudad, para reconstruir ese pueblo consagrado y en adoración a Dios, mis hermanos. ¿Saben? Habrá muchos lugares donde poner las manos, mis hermanos, para esforzarnos. Algunos de ellos serán lugares inútiles. Otros serán de pérdida de tiempo, otros serán contraproducentes. Imagínense ustedes, mis hermanos, un cirujano que en lugar de coger el bisturí para operar, se dedica a contar los diferentes artilugios, bueno, no son artilugios, los aparatos esos para operar. ¿Qué pasaría si dedica sus manos a contar y no a operar? Sería dañino para el paciente. Imagínense, mis hermanos, lo que es en cierta manera alguien
ya, lo que es aquellos que trabajan en el campo, ya, que en lugar de recoger la cosecha, mis hermanos, se dedica a con sus manos mirar por donde viene el viento y no recoge la cosecha. ¿Qué pasaría si no esfuerza sus manos en recoger la cosecha, mis hermanos? La cosecha se echa a perder. ¿Sí o no? Mis hermanos, ¿qué pasaría de una iglesia donde la bondad de Dios sobra en ellos y esfuerza su mano en otra cosa que no sea la obra que el Señor le ha entregado? Sería una iglesia difícil, mis hermanos, para seguir adelante. Fíjense que aquí, mis hermanos, cuando se dice esforzaron sus manos para bien, ese para bueno es en lo bueno que la buena mano de Dios había empezado, mis hermanos. Y es en esa obra que uno debe poner sus manos, que debemos levantarnos y edificar. La cuestión quizá que se están preguntando es, bueno, ¿y qué es precisamente lo bueno en que debemos esforzar nuestras manos? ¿Saben qué? Les podría decir una gran cantidad de cosas, mis hermanos. Somos conscientes de que hay cosas físicas que deben arreglarse de la iglesia. Somos conscientes que hay cosas no físicas que deben arreglarse de la iglesia y trabajar en ello. Pero ¿saben qué? Si me quedase en eso, mis hermanos, mi visión sería demasiado corta. Porque, mis hermanos, hay algo que no quiero que pierdan de vista. Y si hay algo que no se acuerdan del mensaje, acuérdense, mis hermanos, de esto. Porque piensen que Nehemías y lo que Dios empezó a construir en Nehemías, levantar y restaurar una ciudad y restaurar un pueblo de esa ciudad consagrado para adorar a su Dios, ya vimos, mis hermanos, que esta obra de Nehemías no es más que la sombra, no es más que el anuncio, mis hermanos, de lo que al final nuestro Señor, nuestro Dios soberano, está construyendo y edificando nuestro Señor Jesucristo, edificando un pueblo, edificando una iglesia, la cual vivirá en la santa ciudad para adorar y glorificar a su Dios eternamente, mis hermanos. Esta es la buena obra que Dios empezó y la terminará cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Esta es la buena obra de la mano de nuestro buen Dios, mis hermanos. Y esa buena mano, quiero que lo vean. ¿Saben? Nehemías ya ha hablado de la mano de Dios. Y lo hizo en el capítulo 1. Fíjense en el versículo 10. Fíjense ahora, mis hermanos. Ellos pues, versículo 10 del capítulo 1, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Cuál es el contexto detrás de este versículo? ¿Saben cuál es? Es el Éxodo, mis hermanos. La mano de poder de Dios, ¿qué es lo que hizo? Redimió a su pueblo de Egipto. Y ahora esa mano de poder, mis hermanos, va a ser una mano de bondad para reconstruir y edificar a su pueblo para la gloria de su Dios. Y mis hermanos, esa mano que recorre la Escritura, ¿saben qué? Tiene el último movimiento, el movimiento poderoso y bondadoso definitivo en la historia de la salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como la mano de poder se movió en el primer éxodo para salvar a su pueblo, la mano de poder de Dios en Cristo se ha movido en el nuevo éxodo para salvar y redimir a un pueblo para sí mismo, su iglesia. Y como la mano de bondad, mis hermanos, se movió ahí en ese antiguo pacto para construir a su pueblo, mis hermanos, esa mano de bondad se movió de manera última en Cristo para edificar a su iglesia. Y esa mano, mis hermanos, es la que se ha movido con poder para salvar y sigue moviéndose. Esa mano es la mano bondadosa, mis hermanos, de una bondad inmerecida. No pierdas eso, reconoce esto en tu vida. Esa bondad inmerecida de Dios, la cual ni yo, ni tú, ni nadie merece, pero que se movió con bondad para darte arrepentimiento, que se movió con bondad para darte perdón, que se movió con bondad para darte vida eterna, que se movió con poder y bondad para construirte como parte de su pueblo, para ser de adoración y de alabanza eterna al Dios que con poder y bondad se movió por gracia sobre ti. Y esa mano, ¿sabes qué? No la alcanzaste primeramente tú. Esa mano de poder y bondad te alcanzó primeramente a ti.
Y cuando te alcanzó, mis hermanos, te dio un nuevo corazón para que cuando esa mano te alcanzase, entonces pudieses arrepentirte y alcanzar la mano bondadosa de salvación de tu Dios. De otra manera hubiese sido imposible. Por tanto, si hay algún destello en ti, si hay algún destello en ti de arrepentimiento, si hay algún destello en ti de querer venir a Cristo Jesús, debes saber que no es por ti, pero puede ser la mano de poder salvífico y bondad inmerecida de Dios alcanzándote, y entonces te preguntas, ¿qué hacer? Y la respuesta es, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Para que de esta manera seas llevado por la buena mano de Dios a esta iglesia que Él está construyendo para gloria eterna de Dios y del Cordero que fue inmolado, mis hermanos. Esta obra es la obra que Dios está construyendo. Esta obra es la obra que Dios nos ha dado, mis hermanos. Y en esa obra Dios no falló. Esa buena obra que empezó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es nuestra esperanza y ánimo. Y ahí es donde nos aferramos, mis hermanos, y nos cogemos fuertemente de que si Él no falló y sigue obrando, así debemos levantarnos y edificar en esta obra, mis hermanos. No es caer, ¿saben?, en un frenesí de actividades, mis hermanos. Si Dios ha edificado un pueblo y lo está edificando gracias al Evangelio de Cristo, ¿no nos levantaremos y edificaremos, mis hermanos, para venir al menos los domingos y congregarnos como ese pueblo redimido para alabar a nuestro Dios? Mis hermanos, ¿no nos levantaremos y edificaremos con nuestras manos para que el Evangelio entonces sea vivido en medio de nosotros con amor, con mantenimiento de nuestra esperanza, con exhortándonos a las buenas obras? Mis hermanos, ¿no nos levantaremos y esforzaremos nuestras manos en oración para que Dios traiga a aquellos que Él tiene ordenados para vida eterna, para que escuchen su Evangelio y lleguen a salvación en Cristo Jesús? Esta es la obra que Él está haciendo y no falló y nos da el privilegio de estar en ella. Mis hermanos, no nos levantaremos, edificaremos y esforzaremos nuestras manos para que este Evangelio corra en medio de nosotros, en nuestra iglesia, para que al final nuestro Dios reciba la gloria y la honra. Mis hermanos, esta es la obra que Dios nos ha dado y su mano está en esta obra que Él empezó hasta que Cristo venga. Por tanto, levantémonos y esforcémonos, porque lo último, si no es así, y fíjense que ya guardo las hojas, ¿ya? Hay una realidad, mis hermanos, y es la realidad de que la buena mano de Dios pone en perspectiva la oposición a la obra. Si no se esfuerzan las manos para lo bueno en esa obra, puede ser que se esfuercen para oponerse a esa obra. Y fíjense que esto termina en los versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Fíjense que estos son los tres amigos. Ya había una película que eran los tres amigos. Estos son los tres amigos, mis hermanos, aquí. Pero se opusieron Sanbalat, Tobías y Gesem. Sobre todo Sanbalat. ¿Saben por qué? Porque él era samaritano, mis hermanos. Y ahí había un problema. Si se reconstruía Jerusalén, ¿saben lo que pasaba? Samaria perdía su posición clave. Porque si se reconstruía Jerusalén, el imperio que estaba creciendo era el griego, que acabó con el imperio persa. Y si los griegos cortaban las rutas comerciales en el Mediterráneo, si Jerusalén estaba reconstruida, sí se salvaguardaba y se mantenían las rutas internas por Palestina. Y si eso se reconstruía, Samaria, que era de la cual dependía Judea en ese tiempo, mis hermanos, el imperio persa, perdía su posición, perdía su dominio, perdía su coto. Y ese temor es lo que le hizo empezar a oponerse a la obra. Y mis hermanos, muchas veces la oposición, ¿saben de dónde surge? De temor a perder la posición, el dominio y el coto que uno se piensa que es suyo y propio. Y la oposición ahí, mis hermanos, fue sutil. ¿Qué hacéis? ¿Os oponéis al rey? ¿Saben? Eso es mezquino y manipulador. Les estaban diciendo, ¿os oponéis al rey? Muchos estaban ahí diciendo, quizá nos oponemos al rey.
Es como si alguien dice, ¿pero qué estáis haciendo? No vale la pena hacer esto. Oye, nadie quiere esto. Es la misma voz del jardín del Edén en la serpiente, mis hermanos. Y Nehemías les dice algo claro. Y la respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías lo tenía claro. Dice, no estáis en esta obra que Dios ha levantado, no tenéis parte en ella. Ahora bien, pongan esto en la historia de la salvación. Esa Jerusalén que se estaba reconstruyendo era la imagen y la sombra de la Jerusalén celestial que Dios está reconstruyendo en su pueblo. Y el obrar en la obra de Dios, mis hermanos, nunca será de nuestra voluntad primero, pero siempre, mis hermanos, de un alma regenerada por la gracia de Dios. Por lo tanto, oponerse a la obra podría o puede ser evidencia de que uno nunca ha tenido parte en esa Jerusalén celestial. Eso es de reflexión importante, mis hermanos. Pero ¿saben qué? En gracia, mis hermanos, Nehemías nos dice, la buena mano de Dios está en su obra. Así que, iglesia, levantémonos y edifiquemos y esforcemos nuestras manos en hacer bien.